¿Crees saber dónde estás, novato? La voz del comandante Morrison resonó por todo el campo de tiro, impregnada de un desprecio que hizo que todos los operadores SEAL se congelaran en pleno entrenamiento. Estas son las instalaciones del equipo SEAL 3, no un club de tiro femenino. Maya Williams permaneció inmóvil, con su desgastada Remington 700 aún presionada contra su hombro, sus ojos color avellana fijos en el comandante, que caminaba hacia ella con la arrogancia de un hombre que nunca había sido desafiado. 24 operadores de élite del equipo SEAL 3 habían detenido sus ejercicios para presenciar lo que prometía ser otro brutal derribo de la francotiradora que había sido asignada a su unidad hacía apenas 3 días. Morrison le arrebató el rifle de las manos con una fuerza innecesaria. Su risa era tan aguda como para cortar vidrio. 12 blancos móviles, 5 minutos. Viento a 47. El récord del equipo es de 8 minutos y 43 segundos. ¿Crees que puedes con eso, princesa? ¿O solo estás aquí para verte bonita? Le devolvió el rifle con deliberada negligencia, pero Maya lo atrapó con suavidad. Sus movimientos delataban años de memoria muscular. Lo intentaré, señor, dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima del viento costero que azotaba las instalaciones de entrenamiento de Virginia Beach. El jefe maestro Rodríguez, de pie cerca de la estación de municiones, sintió que se le cortaba la respiración al ver cómo sus manos controlaban automáticamente el mecanismo del rifle. Una técnica específica que solo había visto una vez antes, décadas atrás, en Afganistán. Pero en menos de 20 minutos, todo lo que Morrison creía sobre las operadoras se haría añicos como un cristal al chocar contra el hormigón. Antes de sumergirme en esta increíble historia, siento genuina curiosidad. ¿Alguna vez te has equivocado completamente sobre las habilidades de alguien? Quizás conociste a alguien que parecía común y corriente, pero resultó ser extraordinario. Comparte experiencias similares en los comentarios. Y si las historias sobre estos héroes silenciosos te conmueven tanto como a mí, dale a gracias para ayudarnos a seguir compartiendo más historias inspiradoras con quienes necesitan escucharlas. Tu apoyo lo es todo y nos permite seguir iluminando a los héroes anónimos que caminan entre nosotros cada día. La mañana había comenzado como cualquier otra en el Comando de Guerra Especial Naval. Maya Williams había llegado a las 6. Llevaba las órdenes de despliegue en una mano y una desgastada bolsa de equipo en la otra. El guardia de la puerta se quedó atónito al ver sus papeles de asignación. Las mujeres en puestos de apoyo no eran infrecuentes, pero una francotiradora asignada a un equipo operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina era prácticamente inaudita. Se presentó en la sala del equipo, donde Morrison reinaba como un rey entre guerreros, con su imponente figura dominando el espacio mientras informaba a sus hombres sobre la evolución del entrenamiento del día. En cuanto llamó a la puerta y entró, el ambiente pasó de un enfoque profesional a una hostilidad apenas disimulada. «Caballeros», anunció Morrison con sarcasmo teatral, «les presento a nuestro nuevo especialista en apoyo de francotiradores. Al parecer, alguien en el Comando Especial cree que necesitamos más diversidad que eficacia en combate». Las risas que siguieron parecieron golpes, pero Maya simplemente encontró una silla vacía en la esquina del fondo y se sentó, con expresión neutra a pesar del ardor en las mejillas. Había aprendido hacía tiempo que reaccionar a la provocación solo empeoraba las cosas. Rodríguez observaba la interacción con creciente inquietud. Algo en su forma de moverse, en su porte a pesar de la evidente hostilidad, le recordaba a alguien con quien había servido años atrás. Un fantasma de una operación clasificada que había costado la vida a demasiados buenos operadores. Al concluir la sesión informativa y al dirigirse el equipo al campo de tiro, Morrison se había asegurado de asignar a Maya a la posición de tiro más distante, aislada del resto. «No quiero que interfieras con los operadores de verdad», había dicho lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Quizás puedas practicar tus ejercicios de respiración o lo que te hayan enseñado en tu escuela segura y con aire acondicionado». Maya simplemente asintió y recogió la munición asignada, pero Rodríguez notó cómo sus dedos trazaban el número de serie de su rifle.
otro gesto que le provocó un reconocimiento que no pudo identificar. El campo de tiro de Dam Nek se extendía por más de 2000 metros, con posiciones para todo, desde combate cuerpo a cuerpo hasta trabajo de precisión a larga distancia. Morrison había asignado a su equipo a varios ejercicios, pero volvía constantemente a la posición de Maya, atento a cualquier error que pudiera aprovechar. Cuando ella completó su primer curso de clasificación con precisión mecánica, agrupando disparos que habrían merecido elogios para cualquiera de sus operadores masculinos, la expresión de Morrison se ensombreció en lugar de mejorar. Maya se ajustó sus guantes tácticos especializados con tecnología de agarre avanzada, originalmente desarrollados para aplicaciones aeroespaciales, pero ahora de serie para tiradores de precisión. El material absorbente de humedad con puntos de estimulación nerviosa integrados mantenía una sensibilidad perfecta en el gatillo incluso en condiciones climáticas extremas que comprometerían el equipo estándar. Rodríguez la observó manipular el material entre sus dedos, asegurando un contacto perfecto con el guardamonte, y otro recuerdo encajó en su memoria. Había visto esos mismos movimientos antes, realizados por un francotirador que le había salvado la vida en la provincia de Kandahar. Disparos afortunados, había declarado Morrison cuando el objetivo de Maya regresó con una puntuación perfecta. Veamos cómo manejas la presión real. Reunión de equipo. 5 minutos. Las focas reunidas habían formado un círculo suelto cerca de la línea de tiro de 500 metros, con un lenguaje corporal que variaba de la curiosidad a la hostilidad abierta. Morrison se quedó en el centro como un boxeador listo para la sangre. Ya que nuestra contratada de diversidad parece creer que sabe disparar, comenzó, y su voz se oyó a través del campo de tiro. Pensé que haríamos una pequeña demostración. Mostrarles a los chicos lo que nos trajo todo ese entrenamiento de igualdad de oportunidades. La teniente Sarah Chen, de la sección de inteligencia, llegó justo a tiempo para presenciar el desafío de Morrison. Había oído rumores sobre la nueva francotiradora, pero no esperaba verla sometida a un acoso tan abierto. Como oficial de inteligencia, Chen había aprendido a leer a la gente rápidamente, y algo en Maya Williams no le cuadraba. La mujer permanecía demasiado quieta, respiraba con demasiada regularidad, sin mostrar ninguno de los nervios que deberían haber acompañado una atención tan hostil. Era la quietud de alguien que había estado bajo verdadera presión antes, la que implicaba recibir fuego enemigo, no solo palabras duras. La primera prueba real había llegado durante el ejercicio de tiro de combate. Morrison le había asignado deliberadamente a Maya un sistema de armas con una mira telescópica mal calibrada, y luego se quedó de brazos cruzados, esperando a que fallara. Pero Maya simplemente estudió el rifle un momento, realizó ajustes minuciosos en la mira basándose en un cálculo mental y procedió a disparar 10 balas por el anillo central a 600 metros. El viento costero soplaba a 15 nudos, suficiente para desviar la mayoría de los disparos a esa distancia, pero Maya había interpretado el viento con una habilidad casi sobrenatural, ajustando su agarre sin siquiera usar las banderas de viento de los Rangers. «Suerte de principiante», murmuró Morrison. Pero Rodríguez vio la primera grieta en su certeza. El jefe maestro había estado ocultando sus sospechas, pero la evidencia se acumulaba. La forma en que Maya limpiaba su rifle entre ráfagas de disparos, metódica, específica, con atención a las partes que la mayoría de los tiradores ignoraban. El pequeño cuaderno que llevaba lleno de cálculos de trayectoria y tablas de viento escritos con letra precisa. Lo más revelador de todo era el maltrecho reloj militar que llevaba en la muñeca, con la esfera rayada pero aún legible, grabada con las iniciales MW, Forever Washing, observando eternamente. El reloj había llamado la atención de Rodríguez durante un descanso para beber agua. Había visto a Maya mirarlo repetidamente, sin mirar la hora, sino tocándolo como un talismán antes de disparos difíciles. El gesto le resultaba tan familiar que le oprimió el pecho con un recuerdo reprimido. Michael Williams había llevado un reloj idéntico, había realizado el mismo ritual antes de cada misión. Pero Michael Williams había muerto hacía 13 años en una operación clasificada por encima del nivel de autorización de Rodríguez.
Dejó atrás a una esposa que murió de cáncer poco después y a una hija que desapareció en el sistema de acogida. Rodríguez había intentado encontrarla una vez para cumplir una promesa que le había hecho a un hermano de armas moribundo, pero la pista se había perdido. A medida que avanzaba la mañana, Maya había completado sistemáticamente todos los retos de puntería que Morrison le había impuesto. Disparos a 800 metros con ráfagas de viento. Puntuaciones perfectas. Blancos en movimiento a distintas velocidades. Impactos en el centro de la masa siempre. Disparos de estrés con ejercicio físico entre cuerdas. Sus grupos, de hecho, se tensaron bajo presión en lugar de abrirse. Cada éxito sumía a Morrison en una furia frustrada y cada vez más irrazonable, y sus desafíos se volvían cada vez más descabellados. Los demás SEALs habían empezado a incomodarse. Lo que había comenzado como entretenimiento a expensas de un forastero se estaba convirtiendo en algo más. Un acoso sistemático que perjudicaba a su comandante, y por extensión, a todo su equipo. Varios de los operadores más jóvenes incluso habían empezado a observar a Maya con interés profesional en lugar de burla. Su tiro era más que competente. Demostraba una maestría que provenía de miles de horas tras un rifle. Rodríguez escuchó a uno de ellos susurrar: «No falla. Ni de cerca. Es como si estuviera jugando con él». La tensión había llegado a su punto álgido cuando Morrison anunció el desafío definitivo, el que los había traído hasta ese momento. El recorrido que había diseñado era deliberadamente imposible. 12 blancos a distancias de entre 300 y 1000 metros, cada uno con motores independientes que se expondrían durante solo 3 segundos a intervalos aleatorios. El tirador tendría que adquirir, calcular y disparar a cada objetivo mientras lidiaba con las condiciones cambiantes del viento y la presión del reloj. Ni siquiera el mejor francotirador de Morrison lo había logrado en menos de 8 minutos, y eso en un día tranquilo con condiciones perfectas. Hoy, con el viento soplando impredeciblemente desde el Atlántico, sería como intentar enhebrar una aguja durante un terremoto. «Damas primero», había dicho Morrison con desdén, señalando con grandilocuencia la posición de tiro. «Muéstrenos lo que les enseñaron en su formación políticamente correcta. Quizás puedan dispararnos una carita sonriente». Las focas reunidas formaron un semicírculo aproximado detrás de la línea de tiro. Sus deberes anteriores habían quedado olvidados ante este drama sin precedentes. Incluso los operadores de otros equipos habían comenzado a acercarse, atraídos por la tensión que crepitaba en el aire como la electricidad antes de una tormenta. Maya había caminado hacia la posición de tiro con pasos mesurados, cada movimiento económico y preciso. Había comenzado su ritual de preparación, comprobando el viento con una técnica que Rodríguez reconoció de la escuela de francotiradores décadas atrás, una técnica que había sido reemplazada por dispositivos electrónicos, pero que los tiradores de la vieja escuela aún juraban. Se humedeció el dedo y lo levantó, sintiendo el viento a diferentes alturas, mientras sus ojos rastreaban las corrientes de aire invisibles que afectarían el vuelo de la bala. Su cuaderno había salido brevemente, y Rodríguez vislumbró cálculos que parecían más ecuaciones físicas que simples datos de tiro. Durante la demostración, Maya utilizó un software especializado de cálculo balístico en su teléfono inteligente de grado militar con procesadores encriptados diseñados para cálculos en el campo de batalla. Los sensores avanzados del dispositivo proporcionaban datos atmosféricos en tiempo real que mejoraban la precisión de tiro más allá de las capacidades convencionales de telémetro desarrolladas originalmente para sistemas de guía de misiles. Pero incluso mientras comprobaba la tecnología, Rodríguez notó que parecía estar confirmando lo que ya sabía en lugar de aprender información nueva. 30 segundos para prepararse, anunció Morrison en voz alta, simulando mirar su reloj. El reloj empieza a contar cuando disparas por primera vez. 12 blancos, 5 minutos, fallo, y puedes explicarle al almirante por qué nos haces perder el tiempo fingiendo ser alguien que no eres. Maya se había posicionado para disparar con una fluidez que dejó a Rodríguez sin aliento. No era solo buena técnica, era una técnica perfecta.
de esas que emanan de una memoria muscular tan profunda que trascienden el pensamiento consciente. Su respiración se había ralentizado para igualar los latidos de su corazón. Todo su cuerpo se había convertido en una plataforma estable para el rifle. El oficial de seguridad del campo de tiro había confirmado que todas las posiciones estaban despejadas, y un silencio se apoderó de la multitud reunida. Incluso el omnipresente sonido de las olas contra la playa cercana pareció desvanecerse cuando Maya fijó su mira en el primer blanco. Rodríguez contuvo la respiración, dividido entre la esperanza de que tuviera éxito y el temor a lo que significaría el éxito. Si sus sospechas eran correctas, si ella realmente era quien él creía. Entonces Morrison estaba a punto de aprender una lección de humildad. Había tardado 13 años en prepararse. El primer blanco había aparecido a 750 metros, moviéndose de izquierda a derecha a aproximadamente 6.5 kilómetros por hora. El rifle de Maya emitió un chasquido seco, y el objetivo se giró hacia atrás antes de completar su exposición de 3 segundos. Sin vacilaciones, sin segundas intenciones, solo pura eficacia letal. La sonrisa de Morrison se debilitó ligeramente. Un golpe de suerte, dijo, pero su voz transmitía menos seguridad que antes. Los SEALs reunidos se inclinaron hacia adelante inconscientemente, con su interés profesional plenamente concentrado. El segundo objetivo emergió a 400 metros, moviéndose el doble de rápido que el primero. Maya lo siguió durante apenas un segundo antes de disparar. La bala impactó en el centro del objetivo justo antes de que desapareciera. Sus movimientos entre objetivos eran eficientes. El rifle fluía de una posición a otra como si fuera una extensión de su cuerpo. Rodríguez notó que ya ni siquiera usaba las banderas de viento del campo de tiro. Estaba leyendo el aire mismo, viendo patrones en el polvo y la hierba que revelaban las corrientes invisibles de la naturaleza. Para el cuarto objetivo, la multitud había quedado en completo silencio. Maya disparaba a una velocidad inimaginable, adquiriendo y atacando objetivos más rápido de lo que la mayoría de la gente podía simplemente identificarlos. Su rifle hablaba a un ritmo constante. Clic, cerradura. Acertar. Clic, cada disparo se colocaba con precisión quirúrgica a pesar de la creciente dificultad del campo. Morrison había dejado de hablar por completo. Su rostro era una máscara de creciente incredulidad y algo que podría haber sido miedo. El objetivo número 6 había sido el más desafiante hasta el momento. A 1000 metros de distancia, moviéndose erráticamente en un patrón diseñado para simular una carrera humana. El viento había arreciado repentinamente, con la fuerza suficiente para levantar remolinos de polvo que danzaban por todo el campo de tiro. Cualquier tirador normal habría esperado a que el viento se calmara, pero Maya simplemente ajustó su agarre y disparó. La bala se desvió por el aire para impactar en el centro del campo. «Dios mío», susurró alguien detrás de Rodríguez. Era el suboficial de primera clase Thompson, uno de los más fieles seguidores de Morrison. Ese disparo debería haber sido imposible. Solo el cambio de viento. Maya ya había seguido adelante. Su concentración absoluta. 7, 8, 9. Cada objetivo caía en secuencia. Cada disparo, una demostración de habilidades que trascendían la puntería normal. No solo disparaba bien. Operaba a un nivel que la mayoría de los francotiradores de operaciones especiales jamás alcanzaron. Era el tipo de disparo que se convertía en leyenda, que se transmitía de generación en generación. Rodríguez sintió un nudo en la garganta al recordarlo todo. Ya lo había visto antes en las montañas Hindu Kush de Afganistán. Michael Williams disparando a través de una tormenta de arena para salvar a 8 focas atrapadas, realizando disparos imposibles que parecían guiados por la intervención divina. La misma economía de movimientos, la misma lectura sobrenatural del viento, la misma concentración absoluta que convertía a un ser humano en un instrumento de guerra de precisión. El objetivo 10 había aparecido en el peor momento posible, justo cuando una ráfaga sostenida hacía que las banderas de viento se movieran horizontalmente. Maya ni siquiera se detuvo. Disparó contra el vendaval, y su bala,
de alguna manera, dio en el blanco, a pesar de las condiciones que deberían haberla enviado al código postal más cercano. El silencio de la multitud había adquirido un tono diferente, pasando del escepticismo al asombro. Incluso los partidarios cuidadosamente seleccionados de Morrison miraban a Maya con expresiones de asombrado respeto. Cuando el objetivo 11 cayó ante otro disparo perfecto, Rodríguez tomó una decisión. Se movió sigilosamente entre la multitud hasta llegar junto a la teniente Chen, quien grababa el evento con su teléfono con pulso firme. ¿Sabe quién es?, susurró Chen sin apartar la vista del espectáculo. Empiezo a sospechar, respondió Rodríguez en voz baja. Y si no me equivoco, Morrison está a punto de comerse el cuervo frente a la mitad de la comunidad naval de guerra especial. El objetivo final emergió a máxima distancia, moviéndose en un patrón complejo que combinaba movimiento lateral con paradas repentinas y cambios de dirección. Era el tipo de objetivo que frustraba incluso a los francotiradores experimentados, ya que requería no solo puntería, sino también la capacidad de predecir movimientos aparentemente aleatorios. Maya siguió el movimiento durante un segundo, moviendo su rifle a pequeños incrementos. Mientras calculaba la solución de disparo perfecta, el viento volvió a soplar, tan fuerte que hizo que varios observadores se apartaran de la línea de fuego. Disparó. La bala tardó casi 2 segundos en recorrer la distancia. 2 segundos durante los cuales el objetivo continuó su errático movimiento, pero Maya había calculado a la perfección, colocando su disparo no donde estaba el objetivo, sino donde estaría. El impacto fue en el centro de masa, un disparo mortal perfecto que habría abatido cualquier amenaza humana al instante. Sonó el timbre, indicando la finalización del recorrido. La voz del oficial de seguridad del campo de tiro se quebró al anunciar el tiempo. 4 minutos y 17 segundos. Nuevo récord del recorrido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Maya aseguró su rifle y se levantó lentamente, girándose para mirar a Morrison con una mirada serena que no reflejaba triunfo ni burla, solo la tranquila confianza de quien había demostrado su punto sin necesidad de regodearse. El rostro de Morrison había pasado por una sucesión de colores del rojo al blanco y a un gris malsano. Su boca se movía en silencio mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. A su alrededor, su equipo miraba a Maya con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la admiración y algo cercano a la reverencia. Fue en ese momento que el destino intervino en forma de una camioneta negra que se detenía en el complejo del campo de tiro. El vehículo llevaba las insignias del Comando de Operaciones Especiales y la figura que emergió lucía las estrellas de un general. El general Thompson, entonces subcomandante, y una leyenda por derecho propio, se dirigió con determinación hacia la multitud reunida. Sus ojos se encontraron con Maya de Inme. Y Rodríguez vio que el general lo reconocía en su rostro curtido. Su llegada provocó una oleada de tensión entre los sellos reunidos. Oficiales de su rango no aparecían al azar en los eventos de entrenamiento. Su presencia significaba que algo importante estaba a punto de suceder. El general Thompson se dirigió directamente hacia Maya, ignorando el intento de Morrison de interceptarla e informarle. Sus ojos estudiaron su rostro con una intensidad que hizo que varios operadores retrocedieran inconscientemente. Sargento Williams, dijo en voz baja, y el uso de su rango causó otra conmoción entre la multitud. Debería haber reconocido ese estilo de tiro al instante. Es la viva imagen de su padre. La voz de Morrison se quebró mientras intentaba mantener el control de una situación que se le escapaba. Señor, le habla nuestro especialista de apoyo asignado. Estaba completando una evaluación de puntería que yo había diseñado para. Thompson lo interrumpió con un gesto que no admitía réplica. Comandante Morrison, sé exactamente quién es. Lo que quiero saber es por qué está acosando a la hija del sargento maestro de artillería Michael Ghost Williams, el hombre que salvó la vida de 8 de sus compañeros SEAL en la operación Tormenta de Montaña. El nombre impactó a la multitud como un puñetazo. Michael Williams era una leyenda en la comunidad de operaciones especiales.
Un francotirador de los Marines Scouts que había logrado 97 bajas confirmadas antes de su misión final. Su última resistencia en el Valle Corenal de Afganistán se había convertido en lectura obligatoria en las escuelas de francotiradores de todo el ejército. 8 Navy SEALs inmovilizados por un fuego enemigo abrumador. Su helicóptero de extracción destruido, con la munición escaseando. Williams había resistido a más de 50 combatientes talibanes durante 6 horas, realizando disparos imposibles que permitieron al equipo atrapado escapar. Murió, dándoles el tiempo que necesitaban. Su posición fue invadida solo después de gastar su última bala. Rodríguez dio un paso al frente, con la voz cargada de emoción. Yo era uno de esos 8 SALS, general. Michael me salvó la vida ese día. Nos salvó la vida a todos. Se giró hacia Maya, viéndola con claridad por primera vez. Intenté encontrarte después del funeral. Tu madre había fallecido y tú habías desaparecido en el sistema. Michael me hizo prometer que te cuidaría si algo pasaba, y fallé. La compostura de Maya finalmente se quebró. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba por primera vez desde la revelación. No fallaste, jefe maestro. No quería que me encontraran. Estaba enfadado con todos. Con papá por morir, con los militares por llevárselo, con el mundo por seguir adelante como si nunca hubiera existido. Pasé 3 años en un hogar de acogida aprendiendo a ser invisible. La multitud se había apiñado, pendiente de cada palabra de una historia que reescribía sus suposiciones en tiempo real. Morrison se quedó paralizado, con el rostro convertido en una máscara de horror mientras asimilaba las implicaciones. Pero no pude mantenerme alejado, continuó Maya, con la voz más fuerte ahora. Papá me enseñó a disparar cuando tenía 6 años. Todos los fines de semana íbamos al campo de tiro o al desierto. Solía decir que la puntería era como la meditación. Requería una perfecta unidad de mente, cuerpo y propósito. Después de su muerte, disparar fue la única vez que volví a sentirme cerca de él. La teniente Chen había activado discretamente la función de grabación de su teléfono, reconociendo la importancia histórica de lo que estaba sucediendo. La historia de Maya era una que necesitaba ser preservada, no para la gloria de las redes sociales, sino para los archivos del Comando de Guerra Especial Naval. Salí del sistema de acogida y me alisté en la Infantería de Marina al día siguiente, explicó Maya. Pasé por la escuela de francotiradores Scout, la mejor de mi clase. Querían hacer un gran alboroto sobre la primera francotiradora de la Infantería de Marina, pero solicité un traslado a puestos de apoyo. No quería la atención. Solo quería servir como lo hizo mi padre. Thompson asintió lentamente. Tus instructores en Huántico me enviaron tus puntuaciones. No solo fuiste la mejor de tu clase. Rompiste récords que se habían mantenido durante 20 años, incluyendo varias que tu padre preparó. Se giró para dirigirse a la multitud. Lo que todos han presenciado hoy no es solo una puntería excepcional. Es la continuación de un legado. Michael Williams no solo salvó a 8 SALS ese día en Afganistán. Salvó a 8 esposos, padres, hermanos. Su sacrificio se extendió por docenas de vidas, cientos, cuando se cuentan sus hijos y nietos. Morrison había encontrado su voz, aunque salió como apenas un susurro. 8 SALS. Mi hermano era uno de ellos. Danny Morrison, equipo 4. La confesión causó otra conmoción en la asamblea. Maya se giró para mirarlo de frente, y Morrison dio un paso atrás ante la intensidad de sus ojos. Suboficial segundo Daniel Morrison. Recitó de memoria. Casado con Jennifer, 2 hijos. Papá escribió sobre todos ustedes en sus últimas cartas. Dijo que Danny hablaba constantemente de su hermano mayor, de cómo eran su héroe, la razón por la que se convirtió en SEAL. Las piernas del comandante parecieron fallar. Cayó de rodillas sobre la tierra compacta del campo de tiro, con lágrimas corriendo por su rostro. He pasado 13 años odiándome por no haber estado allí. Danny debía estar en una patrulla de rutina.
Debería haberle cuidado las espaldas. Cuando oí que un francotirador de la Marina lo salvó, su voz se quebró por completo. Y te he estado tratando como basura. La hija del hombre que devolvió a mi hermano a su familia. Maya se movió entonces, cruzando el espacio que los separaba para arrodillarse junto a Morrison. Su mano encontró su hombro, y su voz transmitía un perdón que parecía inapropiado para su edad. Mi padre diría que estabas protegiendo a tu equipo de la única manera que sabías. Él lo respetaría, incluso si el método era incorrecto. Ella lo ayudó a ponerse de pie, y Morrison se irguió con piernas temblorosas, mientras toda su visión del mundo se transformaba en tiempo real. No merezco tu perdón, dijo con brusquedad. Lo que hice, lo que dije. Papá solía decirme que la hermandad de guerreros trasciende todo lo demás, respondió Maya. Que se forja en el sacrificio compartido y el respeto mutuo. No sabías quién era. Pero lo más importante, aún no me he ganado tu respeto. Un nombre famoso no me hace digno de servir con lo leal. Solo mis acciones pueden lograrlo. Rodríguez se aclaró la garganta, atrayendo la atención hacia sí mismo. Tus acciones de hoy fueron bastante convincentes. ¿Esa exhibición de tiro? Solo había visto ese nivel una vez antes. Hizo una pausa, con la mirada perdida por el recuerdo. Tu padre disparó a través de una tormenta de arena para alcanzar objetivos que el resto de nosotros ni siquiera podíamos ver. Tienes su don, Maya. La pregunta es qué vas a hacer con él. El general Thompson había estado conferenciando en silencio con su ayudante, quien había sacado una tableta. Maya notó los dispositivos de construcción militar con los mismos procesadores encriptados y diseño reforzado para el campo de batalla que las computadoras balísticas utilizadas por las unidades de operaciones especiales. El general revisó algo en la pantalla antes de dirigirse al grupo de nuevo. Sargento Williams, su asignación actual lo incluye como francotirador de apoyo para el equipo SEAL 3, pero tengo la autoridad para modificar esas órdenes si le interesa un camino diferente. La multitud se acercó, sintiendo que se estaba haciendo historia en este ventoso campo de tiro de Virginia. Thompson continuó, con la voz cargada de autoridad. El Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval está estableciendo un nuevo grupo de entrenamiento para puntería avanzada. Necesitamos instructores que no solo puedan demostrar habilidades excepcionales, sino también enseñarlas a otros. Su padre fue uno de los mejores instructores que el Cuerpo de Marines haya producido. Por lo que he visto hoy, ha heredado más que solo su habilidad de tiro. Maya se quedó completamente quieta, pensando en las implicaciones. Enseñar significaría salir de las sombras que había cultivado con tanto esmero. Significaría asumir el legado de su padre de forma muy pública. Pero también significaría transmitir las habilidades que él le había enseñado, asegurando que los futuros operadores tuvieran las herramientas para sobrevivir donde otros podrían fracasar. Señor, interrumpió Morrison, con la voz firme ahora, a pesar de su reciente desglose. Si me lo permite, la sargento Williams pertenece a un equipo operativo. La enseñanza es importante, pero en combate es donde habilidades como la suya salvan vidas. El equipo SEAL 3 se sentiría honrado de tenerla como nuestra francotiradora principal. La oferta dejó atónitos a todos, incluida Maya. Morrison, que había pasado la mañana intentando ahuyentarla, ahora solicitaba públicamente su asignación a su equipo. La transformación fue completa y genuina, escrita en cada línea de su lenguaje corporal. Has demostrado tu valía más allá de cualquier duda razonable, continuó Morrison. Y tengo una deuda contigo que jamás podré pagar. Permíteme empezar por asegurarme de que tengas la oportunidad de servir en la punta de lanza donde tu padre te hubiera querido. Maya miró a Thompson y a Morrison, viendo diferentes futuros que se extendían ante ella. El general sonrió levemente, reconociendo su dilema. Hay una tercera opción, dijo. Una asignación operativa con el equipo 3, pero con responsabilidades adicionales como miembro del equipo de entrenamiento. Te desplegarías con el equipo,
pero también ayudarías a desarrollar a la siguiente generación durante los ciclos de preparación. Lo mejor de ambos mundos. El acuerdo fue elegante, y Maya sintió que lo correcto se le había grabado en la sangre. Acepto, señor, ambos roles. Se giró hacia Morrison. Y, comandante, tengo una condición. ¿Qué pasó esta mañana? Las novatadas, los desafíos, eso termina ahora. No solo para mí, sino para cualquiera que venga después. Mi padre murió creyendo que los equipos eran mejores que eso. Morrison se puso firme. Tienen mi palabra y mis disculpas, no solo para ustedes, sino en su memoria. Se giró para dirigirse a su equipo. Caballeros, han presenciado lo que sucede cuando dejamos que los prejuicios nublen nuestro juicio. De ahora en adelante, cada operador será evaluado únicamente por su desempeño. Género, raza, antecedentes, nada de eso importa. Solo cuenta la capacidad. El sol había ascendido durante el drama de la mañana, proyectando sombras nítidas sobre el campo de tiro. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, volviendo a su entrenamiento interrumpido, Rodríguez se acercó a Maya por última vez. Su padre estaría orgulloso, dijo simplemente. No solo por los disparos. Cualquiera puede aprender a disparar, pero la forma en que manejaste a Morrison, la gracia bajo presión, la disposición a perdonar. Eso también hizo especial a Michael. Maya tocó el reloj en su muñeca, sintiendo su peso familiar. Él me enseñó que los mejores tiradores no son necesariamente los que nunca fallan. Son los que saben cuándo no disparar. Hoy no se trataba de demostrar que podía disparar mejor que nadie. Se trataba de ganarme el derecho a servir junto a ellos. Rodríguez sonrió, y la expresión transformó su rostro curtido. Misión cumplida, sargento. Bienvenida a los equipos. 6 meses después, la leyenda de la mañana en que Maya Williams se reveló se había extendido por la comunidad de operaciones especiales. Pero el verdadero impacto no residía en las historias contadas entre cervezas ni en los videoclips que circulaban a pesar de los esfuerzos de Chen por mantenerlos clasificados. Estaba en las vidas salvadas por los operadores que habían aprendido sus técnicas, en las misiones completadas por equipos que ahora evaluaban el talento sin prejuicios, y en las jóvenes que vieron su ejemplo y se atrevieron a soñar con su propio servicio. Maya lideró el elemento de francotirador del equipo 3 a través de 2 despliegues exitosas, ganando una estrella de plata por acciones que permanecieron clasificadas pero salvaron docenas de vidas. Entre despliegues, revolucionó la capacitación de francotiradores, desarrollando nuevas técnicas que combinaron la sabiduría de la vieja escuela de su padre con tecnología de recorte. Sus alumnos no solo aprendieron a disparar, aprendieron a pensar, a adaptarse, a ver el campo de batalla como algo más que solo objetivos y rangos. Morrison se convirtió en su defensor más feroz, utilizando su influencia para romper las barreras a lo largo de la guerra especial naval. El hombre que una vez había encarnado el prejuicio institucional se transformó en un defensor de la evaluación basada en el mérito. Mantuvo una foto en su escritorio, no de sus propios logros, sino de su hermano Danny con su familia vivo porque un francotirador marino había hecho disparos imposibles en una montaña afgana. El alcance del rifle en Damne Nek ahora tenía una pequeña placa que la mayoría de los visitantes daban por alto. Simplemente decía, la excelencia no tiene género, ni raza, ni antecedentes. Solo la habilidad es importante aquí. Pero aquellos que conocían la historia entendieron su significado. Marcaba el lugar donde Maya Williams había cambiado no solo la mente del comandante Morrison, sino la cultura de toda una comunidad. En las tranquilas mañanas, cuando la niebla rodaba desde el Atlántico y el rango estaba vacío, excepto por el grito de las gaviotas, Maya a veces practicaba sola. Sus disparos todavía sonaron con precisión mecánica. Cada uno era un homenaje al padre que le había enseñado que la verdadera fuerza no fue de nunca ser desafiada, sino de crecer hasta enfrentar desafíos con gracia. El reloj en su muñeca todavía leía observando para siempre, y en momentos de perfecta claridad detrás del alcance,
Casi podía sentir a Michael Williams de pie a su lado, orgullosa de la mujer en la que se había convertido y del legado que estaba construyendo. El francotirador femenino que habían subestimado no solo había dejado caer 12 objetivos en un tiempo récord. Había demolido barreras que habían defendido las generaciones, demostrando que la excelencia no reconoce los límites excepto aquellos que imponemos a nosotros mismos. Maya Williams había entrado en ese rango como un extraño no deseado, despedido y burlado por atreverse a entrar en un mundo que nunca había dado la bienvenida a las mujeres. Pero a través de la mira de su rifle, les había mostrado una verdad tan precisa como su puntería. Esa habilidad habla más fuerte que los prejuicios, esa capacidad trasciende el género y que el legado de los guerreros puede fluir a través de las hijas tan poderosamente como a través de los hijos. Cada bala que disparó había sido una declaración, cada disparo perfecto en las paredes de la discriminación. No había buscado gloria o reconocimiento, solo la oportunidad de servir con honor como su padre antes que ella. Los objetivos cayeron en 4 minutos y 17 segundos, pero el impacto duraría para siempre. Y al final, ese fue el tiro más importante que jamás haya tomado.